Bienvenido a la explicación de sistemas de ecuaciones lineales para matrices triangulares en Builder C. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice así. Se tiene el siguiente sistema de ecuación lineal homogéneo, compatible determinado. Realiza un programa en Builder C que permita calcular la resolución del sistema AXB, en donde las matrices A y B son datos ingresados por el usuario. Entonces, ¿qué me dice esto? Esto me dice que me dan un sistema de ecuación, como lo ven aquí, un sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas, lo que significa que es compatible determinado. Y es de matriz triangular. ¿Por qué es de matriz triangular? Porque si se fijan, si formamos la matriz de coeficientes, que son los números que acompañan a las incógnitas, si se fijan, cuando sacamos la matriz A es una matriz triangular. En este caso es una matriz triangular inferior porque está abajo de la diagonal principal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a realizar un código que nos va a permitir realizar la resolución del sistema de ecuación lineal para cualquier matriz triangular inferior. ¿Por qué solo para esta? Porque, bueno, no funciona para todas el mismo código. O sea, para triangular superior o cualquier otro tipo de triángulo. Yo, de todas maneras, capaz les dé otro ejemplito luego de explicarles todo esto. Entonces, bueno, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos este problema, comenzando por acá. Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas y forma un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cómo afrontaríamos el ejercicio nosotros matemáticamente. Matemáticamente es un sistema matricial. Entonces, nosotros podríamos sacarle la inversa A y después multiplicársela B y nos daría la matriz de resultados X. Pero en este caso no lo vamos a hacer así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la manera que nosotros lo resolvemos más manual, hablando matemáticamente. ¿Cómo es así? ¿O cómo es eso? Eso es despejando y sustituyendo en las siguientes ecuaciones. Es decir, si ustedes se fijan, yo tengo aquí x1 ya despejado, porque es una matriz triangular, siempre va a haber una variable que esté despejada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo manualmente? Yo x1 lo meto acá, después de esto lo paso a restar al 2 y después le paso a dividir el 2 que está acompañando el incógnito y ya tengo x2 y así sucesivamente en las siguientes ecuaciones. Así es como lo vamos a programar nosotros en el código. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Nosotros vamos a necesitar los valores de entrada que van a ser la matriz A y la matriz B. Vamos a tener su tamaño, obviamente. Y de resultado vamos a obtener un vector X que nos va a dar el valor de X1, el valor de X2 y el valor de X3. Y aparte de eso lo vamos a hacer para cualquier matriz triangular inferior como ya se los dije anteriormente. Entonces me voy al builder. Ya yo tengo aquí formado, valga la redundancia, el formulario. Como ven voy a usar tres string grids. Dos string grids van a ser para meter los valores, que va a ser el de la matriz A y el de la matriz B para ingresar los valores. Y en las propiedades, en las opciones, les activo el GoEditing. Fíjense que está activo. Voy a buscarlo acá. Está activo en true y en true. El de la matriz A y el de la matriz B. El de la matriz X no queremos que esté en true porque simplemente va a ser una muestra de resultados. Para el tamaño de las tres matrices, vamos a utilizar un trackbar. Voy a hacer que el trackbar crezca el número igual de elementos de filas y columnas porque necesito que sea número igual de ecuaciones y número iguales de incógnitas porque aquí en el ejercicio me dice que es compatible determinado, entonces tiene que tener solución siempre. Entonces, como siempre tiene que tener solución, tenemos que hacer la matriz cuadrada. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer, antes de irme al botón, voy a irme aquí al trackbar para para cambiar esos tamaños, ¿no? De las filas y columnas de la matriz A y de las filas de B y de las filas de X. Entonces voy a poner string grid 1. Voy a colocar que el número de filas sea igual al trackbar en la posición.
Voy a hacer lo mismo con el número de columnas. Sería col con. Aquí me falta trackbar 1 y trackbar 1. Y para el string grid 2 y el string grid 3, que son los otros dos, voy a hacer lo mismo. Pero con nada más con el número de filas porque necesitamos un vector de solo filas y de una sola columna. Entonces aquí trackbar 1 y string grid 2 y string grid 3. Entonces si yo corro el programa, fíjense que si yo muevo aquí mi trackbar, se va creciendo. Aquí 2 por 2, 3 por 3. Fíjense que aquí está 3 por 3 y aquí necesito 3 valores para la matriz de resultados. Fíjense que me deja escribir. Obviamente vamos a escribir números. Y aquí no me deja escribir porque no quiero escribir, solo voy a mostrar resultados. Ahí me faltó colocar el label para que muestre el número de elementos. Entonces, vamos, label 7, caption, igual al trackpad 1 en posición. Entonces, corremos y probamos. Esos errores, ¿por qué? Porque borré la llave sin querer. Entonces, borramos y corremos. Ajá. Entonces, fíjense que ahora sí, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, lo que yo voy creciendo. Creo que lo puse como hasta 7. Sí, hasta 7. Lo puse hasta 7 simplemente, no porque mi código sea hasta 7, sino que hasta 7 me llega aquí el límite para que no se ponga tan grande la matriz. Ajá, entonces ya listo esto. Fíjense que ya tengo el tamaño, ya puedo ingresar los valores, ya puedo hacer todo. Me tengo que ir al botón para comenzar el ejercicio como tal. Entonces, ¿qué va a ir en mi botón? Primero que nada voy a aclarar las variables que voy a necesitar. N va a ser el número de filas y columnas o el tamaño de las matrices y de las otras dos. Entonces, por eso la declaro. Lo voy a leer con el trackbar 1, position, punto y coma. Y voy a declarar, como ya declaré el tamaño, puedo declarar las matrices luego de que ya pedí su tamaño. Fíjense que todas son del mismo, todas tienen la misma cantidad de filas. Y esta va a ser la matriz X, que va a ser la de resultados. Este, aquí coloco n de tamaño, entonces aquí coloco declarando matrices. Luego que declaré mis matrices, como el usuario me está ingresando los datos, yo necesito leer esas matrices que él me ingresó. Entonces voy a añadir dos for mientras i sea menor que n y mientras j sea menor que n también. Yo voy a leer la matriz o la voy a ir asignando, mejor dicho, para que el builder sepa cuál es esa matriz. Entonces le voy a decir que lo que esté en el string grid en las celdas JI lo voy a pasar a doble. ¿Por qué a doble? Porque estoy aquí declarando las matrices como doble. Y lo mismo para la otra matriz, pero para la otra matriz solo voy a necesitar un for para la matriz B, que es el otro ingreso de datos. Aquí es string grid 1 y el string grid de la matriz B, no recuerdo qué número es. Vamos a comprobar aquí en name. Name, string grid 3. Ok, entonces me voy al botón, string grid 1 y string grid 3. Y aquí voy a decirle que sea la de B. J, mientras J sea,
como yo necesito las pilas, esto lo dejo en 0. Y aquí lo voy a colocar con I, solo por... Ajá, entonces aquí ya leí ambas matrices. Leí la de A y leí la de B, que es lo que me está ingresando el usuario. Luego, ahora sí voy a proceder a resolver mi ejercicio. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a pensar un poco de qué es lo que vamos a hacer. Fíjense que para yo resolverlo, como les dije, que es despejando y sustituyendo, tengo que despejar el primer elemento y luego que yo despeje el primer elemento, tengo que, luego que yo despeje el primer elemento, tengo que colocarlo en la siguiente ecuación, que sería la segunda, y despejar la siguiente incógnita, que sería x2. Y luego ambos colocarlos en la última ecuación y despejar x3. Y así es que vamos a resolver el ejercicio. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es ver un valor inicial o decirle cuál es la variable que ya está despejada. En este caso es x1. Entonces, como el builder todo comienza desde x0, primero que nada lo que voy a hacer es declarar una variable que voy a utilizar, que ya les voy a decir para qué, que se va a llamar suma. Y aquí voy a inicializar el valor que les dije, que va a ser el de x0. ¿Cuál es ese valor? Va a ser este, el de 3. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a decirle que x0 va a ser igual a el b en 0 entre el a en el 0, 0. ¿Qué estoy haciendo acá? Ya les voy a decir. Aquí lo que estoy haciendo es despejando x0 en la primera ecuación. Fíjense que en la primera ecuación aquí hay un 1. Entonces, para despejar x1 tengo que pasarle a dividir ese número al 3 y me va a ir el valor de x1. Por eso es que yo acá coloco que b, que es 3, le divido a en 0, 0. Porque a en 0, 0 es lo que multiplica al x1. Y ese es mi valor inicial. Entonces, aquí yo luego voy a colocar un for. Un for que lo voy a inicializar en 1 y va a recorrer mientras i sea menor que n. Y ustedes me dirán por qué. Porque esto lo que me va a ayudar es a buscar los valores de x. Porque fíjense, yo lo inicializo en 1 porque ya el primer valor lo tengo, el de x0. Me faltaría x1 y x2 para este tipo de matriz. Entonces, yo inicializo este for y voy a inicializar suma en 0 dentro de este for. Que ya les voy a decir por qué también. Coloco otro for que va a inicializar desde 0 y mientras j sea menor que i, él se va a ir aumentando. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? El primer for es para el número de incógnitas que yo tengo. En este caso son 3, perdón. Ya la primera la calculé y las otras dos necesito calcularla. La inicializo en 1 porque ya el de x0 la tengo. Aquí inicializo esta variable suma que se va a llamar, que la voy a inicializar en 0. ¿Y para qué me va a servir esta variable? Recuerden que, por ejemplo, si yo tengo el valor de x1 y x2, yo tengo que colocar ese valor de x1 multiplicando el 7 y el valor de x2 multiplicando el 4 para yo poder despejar el x3. Pero estas multiplicaciones van a ser números. Multiplico y realizo las multiplicaciones y luego sumo. Esto me va a dar un número. Este número es el que yo voy a pasar a restar para acá, para el lado derecho. Un despeje normal de los que hacemos, de los que hacemos siempre. Entonces, suma lo que me va a guardar es esta suma. La suma de las variables que yo tengo que pasar a restar. Por eso es que le llamé suma. Y este, que es J, este for, lo que me va a permitir es poder colocar
el valor correcto para suma. ¿Cómo les explico esto? O sea, fíjense que él tiene que tener el valor de x1 y también tiene que conocer el valor de x2. Por lo menos el valor de x1, yo debería colocar esto para que me entiendan un poco. Fíjense que yo tengo que multiplicar el valor del 7 por el valor de x1. Entonces, ¿dónde está guardado el valor de 7? En una posición en A. Entonces, la posición que yo voy a colocar aquí va a ser IJ por el valor de ese X, que va a ser la incógnita en donde yo estoy o la que yo tengo ya. Por ejemplo, yo inicializo que x1 es igual a 3, ya el programa sabe y tiene guardado que x1 es igual a 3. Entonces, para la siguiente iteración, él necesita multiplicar 5 por ese valor de x1 que es igual a 3. Entonces, él necesita multiplicar 5 por 3, que es lo que yo estoy haciendo aquí. Fíjense que si yo coloco esto, él va a hacer esto. Él va a inicializar i en 1 y suma lo va a inicializar en 0. Entra en el for de la j y entonces él va a sumar. Que suma es igual a 0, porque aquí está inicializado en 0, más a en la posición 1, porque recuerden que i inicializa en 1, y j en 0. ¿Qué significa esto? Que estoy en esta posición. Fíjense que este es el 1, 0. La fila 1, la columna 0. Ya tengo el 5. Por el x en la posición y. Pero ¿cuál es la posición y? La posición y, perdón, aquí es la posición j. Tiene que ser en la posición j. Por x en la posición j. ¿Por qué en la posición j? Porque fíjense que es la primera incógnita que yo busqué anteriormente. Por eso es que yo estoy iniciando aquí j como 0. Entonces, él va a multiplicar 5, que va a ser la posición de a en el 1, 0, por x en la posición j. Y j comenzó en 0. Fíjense que sería 3. Entonces es como si yo estuviese aquí multiplicando 5 por 3. Y luego esto lo tengo que pasar restando y despejaría x. Entonces, ¿qué me va a hacer este ciclo pequeñito que yo tengo acá? Este ciclo pequeñito lo que va a hacer es que cuando él se encuentre en un valor de i, si él se encuentra en un valor de i, significa que está buscando una de esas incógnitas. Entonces, cuando él se encuentre en una incógnita, en este caso me estoy buscando x2, él va a realizar este ciclo y va a ir sumando todos los elementos con su respectivo coeficiente. Es decir, en la última iteración, en la primera vuelta, él va a estar en j igual a 0. Y fíjense que j igual a 0 es 3, que es el x1, perdón. Después j igual a 1 y después haría esto. Entonces, ¿qué significa esto? Esto simplemente lo que nos va a hacer es lo que les dije anteriormente, guardar estos sumandos para luego yo poder despejarlo. Esto es lo que me está haciendo ese ciclo pequeño. Ahora, luego que yo tenga el valor de esa suma, dijimos que el valor de esa suma es lo que yo necesito restar al otro lado. Entonces yo voy a colocar, fíjense esto, yo voy a colocar que el x en y, recuerden que el x son las incógnitas que estamos buscando, va a ser igual a qué? A b en y menos la suma entre el a en el y su y. ¿Qué pasa con esto? Esto lo que está haciendo es simplemente aquí estoy despejando, que voy a colocar despejando incógnita. Fíjense que hace esto. Esto simplemente es como si yo tuviera el valor de 5 por 3, que es 15, y se lo estoy restando a esta casilla. Pero esta casilla recuerden que es b. Fíjense que esto es b. Entonces yo le voy a restar a b en 1, que está acá. Le voy a restar este valor de la suma. Cuando le reste ese valor de la suma, yo lo que hago
luego es dividirle el coeficiente que está multiplicando a esa incógnita que estoy buscando. ¿Y por qué lo coloco en II y por qué lo coloco todo con I esta línea? Porque fíjense algo, yo les dije que este for me va a recorrer el número de incógnitas. O él sabe que nuestras incógnitas se van a mover con las I, porque yo se lo estoy diciendo, o porque yo lo estoy haciendo a propósito. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto lo primero que va a hacer esto. Vamos a hacer la primera iteración. Él inicializa X en 0, le va a asignar el valor de B en 0 entre el valor de A en 0, 0. El valor de B en 0 entre el valor de A en 0, 0. Entonces X1 me da igual a 3. Vamos a poner aquí. X1 me da igual a 3. ¿Cierto? Entonces ya tengo este valor. Vamos a ponerle X0 para que me comprendan con las posiciones de las matrices, que es mejor. Ingreso a este for y vale 1. Porque ahí necesito que me valga 1 porque yo dije que I aquí abajo me va a mover las posiciones y ya la posición 0 la tengo ocupada. Por eso que yo la empiezo en 1. Suma va a valer 0 y J va a comenzar desde 0. Entonces, ¿qué va a hacer él en esta línea? En esta línea él va a hacer esto. Suma va a ser igual a 0 porque suma aquí está en 0 más la posición en 1 porque I vale 1 y la posición en J porque J en esta vale 0. Mientras J sea menor que I. Entonces aquí yo voy a poner J vale 0, ¿verdad? J vale 0. Entonces aquí va a ser la posición 1, 0 y X en la posición J. Entonces, ¿qué está haciendo esto aquí? Esto lo que está haciendo es esta multiplicación. La de 5 por X1. Entonces, suma va a valer 0 más 5 por 3. Entonces, suma vale 5 por 3. ¿Cuánto vale suma? Vale 15. Fíjense acá, 5 por 3, ¿cuánto es? 15. Ahora este 15 yo se lo tengo que restar a 2 y luego ese resultado dividirlo entre 2, que es lo que yo estoy haciendo acá ahora. Ahora acá fíjense, acá va a valer X en la posición 1, porque ¿dónde está I? Y está en 1, porque recuerden que I no se ha aumentado. En este ciclo ya se acabó porque I vale 1 y J vale 0. Entonces cuando él haga esta operación, J ahora va a valer 1. Pero fíjense que yo lo estoy diciendo mientras J sea menor que I. ¿Por qué mientras J sea menor que I? Porque él va a tomar todos los valores hasta la incógnita anterior. En este caso la incógnita anterior es 0. Entonces simplemente va a tomar la de 0 porque ya la siguiente es 1. Por eso no sigue. Y fíjense que J entonces él va a preguntar, ¿J es menor que I? No, porque J vale 1. Entonces no va a seguir metiéndose ahí. Entonces aquí vale X1 y B en la posición I, como I vale 1, busco aquí B, en la posición 1 vale 2. Entonces esto va a ser 2 menos la suma que es 15. Vamos a poner un paréntesis. Por, digo entre, el coeficiente que esté multiplicando a nuestra incógnita, que es el 2. Y cómo sé yo dónde están nuestras incógnitas, fíjense este truquito. Si se fijan, nuestras incógnitas están en la diagonal principal. ¿Qué significa esto? Que nuestra posición II o nuestro elemento en la posición II va a ser el coeficiente que siempre tenemos que pasar a dividir. ¿Por qué? Porque es el que acompaña a nuestras incógnitas. Fíjense que en la diagonal principal X1 está aquí, X2 está en la otra y X3 está en la otra. Obvio, también se encuentran aquí abajo, pero lo hacemos con la diagonal principal o haciendo el análisis de diagonal principal es más fácil. Entonces los valores que estén multiplicando a nuestra diagonal principal son los que vamos a pasar a dividir. Por eso es que yo aquí coloco II, porque si yo coloco II es 0, 0, 1, 1 y 2, 2, que son los valores de la diagonal principal. Entonces esto sería 2 menos 15 entre 2.
y ya ese sería el valor de x1. Y así sucesivamente, él va a pasar, ahora él aumentaría y igual a 2, perdón, y con i igual a 2 es la última incógnita, ¿verdad? J va a volverse a inicializar en cero, suma también, y ahora él va a hacer esto. Fíjense lo que va a hacer. Él va a hacer algo muy peculiar aquí. Fíjense que yo les dije esto, que es la primera iteración. Entonces aquí j es igual a 1. Ahora j vale 1. Y él pregunta, ¿j es menor que i? Sí, porque i vale 2. Entonces él se vuelve a meter aquí. Pero fíjense que ahora suma es igual a 15, que era lo que valía anteriormente, más el a en. ¿Dónde está i? I está en 2. ¿Y dónde está j? J está en 1, en el 2, 1. Entonces yo voy a buscar aquí en mi ejercicio cuál es el a en eh, el 2, 1. Entonces, vamos a ponerlos de una vez para decirse, por x en j. Y j vale 1 también. Entonces, a en el 2, 1. A en el 2, 1 es a en el 2, 1. Es 4. Y le voy a multiplicar el x1. El x1 fue el que yo calculé anteriormente, ¿se acuerdan? Que va a ser, que es la segunda incógnita. Entonces, el de aquí ya tiene el otro valor. Fíjense que él lo que hace es multiplicar su coeficiente por la incógnita que ya conozco y luego es que lo despejo aquí en la última línea. Entonces, bueno, dicho todo esto, voy a borrar todo esto porque puede confundirlo. Espero me haya entendido. Voy a borrarlo. Y aquí simplemente voy a colocar suma para despejar. Luego que yo hice esto, ya tengo el código hecho porque yo dije que el x iban a ser las incógnitas. ¿Qué me queda ahora? Ahora me queda mostrar. Ahora me queda mostrar la matriz de resultados. ¿Cómo lo voy a hacer? Con un for. Entonces, igual 0, mientras y sea menor a su tamaño. Esto ya es que sí, automático para todos nosotros. Coloque que el string grid 2, que es el de resultados, en celdas en 0i, porque recuerden que solo necesito una columna, va a ser igual al vector x que yo calculé anteriormente. Entonces, fíjense, lo voy a dar a correr, a ver si tengo algún error. Si tengo, que me dice aquí string grid, aquí me faltó una g. String grid, escribí mal. String grid, otra g. Ah, y le estaba colocando. Es un vector y le estoy colocando. Ah, entonces fíjense. Yo tengo aquí ya mi problema. Voy a colocar la matriz 3 por 3, que es la que tengo allá. Entonces la voy a transcribir aquí. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Fíjense. 1, 0, 0. 5, 2, 0. Entonces voy a colocar 1, 0, 0. 5, 2 y 0. Y la otra es 7, 4 y 2. 7, 4 y 2. Y mi matriz de resultados es 3, 2 y 1. 3, 2 y 1. Entonces yo le doy calcular y fíjense que me resuelve el problema. Entonces, esto es lo que yo les quería mostrar. Fíjense que si yo aumento el tamaño, yo tengo que seguir llenando toda la matriz. Vamos a ponerlo en 4 acá. Por lo menos si yo coloco un 2 acá, coloco un 1, un 1, un 1, y aquí todo el resto en 0 porque dijimos que solo funcionaba para matrices triangulares. Y aquí un 2. Me he calculado todo correctamente. Este es un código
Es un código un poquito sencillo si uno le entiende si uno le entiende la lógica al problema, como que uno puede facilitarse la lógica y es un problema muy útil. ¿Qué es lo otro que podemos sacar de este problema? Que no solo existen las matrices con este tipo de triángulo. Por ejemplo, este es otro tipo de triángulo. Fíjense cómo es este triángulo. No es un triángulo ni superior ni inferior, pero es un triángulo que podría existir. Porque si se fijan, este, el tipo de problema es el mismo. Como que nos dan siempre una variable despejada, la tenemos que colocar arriba y tenemos que despejarlo. Pero qué les quiero decir yo con esto? Que este triángulo que está acá no es único. Pueden existir varios triángulos, pero que se pueden hacer, se pueden hacer, se pueden analizar de la misma manera que este. Déjeme comprobar algo acá. El código, a ver si son más igual a más. Ok, fíjense lo que vamos a hacer mejor. Para comprobarlo, quería comprobarlo así como que numéricamente. Vamos a meterlo en un... Vamos a comprobarlo como si yo estuviese corrigiendo. Yo pongo aquí el código que es los valores 100, 520 y 74 y 2. 74 y 2. Así. Aquí yo puse 3. Ya va. Aquí voy a poner 3 para yo mostrarles algo. Yo les mostraré el código de este también o cómo se analiza este para después comparar que nos den igual x1, x2, x3. 7, 4 y 3. Y aquí es 3, 2 y 1. ¿Verdad? 3, 2 y 1. Correcto. Entonces, voy acá y estos son los resultados que me da. Me da que x1, fíjense lo que vamos a hacer. Me da que x1 es igual a 3. Me da que x2 es igual a menos 6 quintos y me da que x3 es igual a 2. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Yo voy a irme acá, buscar aquí matriz calc, que es un resolucionador de matrices, de muchas funciones. Y aquí voy a colocar 3 por 3. Voy a colocar 1, 0, 0. Voy a colocar el sistema que tenía ahí. 5, 2 y 0. Y aquí era 2. Y aquí es 1. Y aquí es 3, 4 y 7. Entonces, estos son cualquier tipo de métodos. Yo lo voy a poner el de Kramer, por ejemplo. Y aquí abajo me voy a buscar los valores. Y fíjense la respuesta que me dio. La respuesta que me dio es que x1 es igual a 3. Que x2 es igual a menos 13 medios. Menos 13 medios es 6 quintos, es menos 6 quintos. Y x3 es igual a 2. ¿Qué significa esto? Que hemos realizado el código correctamente y está bueno nuestro problema, pues. Entonces, por ejemplo, ya yo resolví este código. Vamos a cerrar acá. Este código para cualquier tipo de matrices, pero las triangulares inferiores. Pueden existir otras matrices que, vamos a ver si puedo, vamos a ver si puedo, pueden existir otras matrices. Vamos a recortarlo aquí para dibujar aquí arriba. Pueden existir la matriz que tenga números en este triángulo. Pueden existir matrices que tengan números en este triángulo que les mostré. Pueden existir que tengan números en este triángulo. Y pueden existirse matrices que tengan números en este otro triángulo. Fíjense, es como que
Triángulo superior e inferior con respecto a la diagonal principal. Y triángulo superior e inferior con respecto a la triangular, a la diagonal secundaria. Entonces, yo les mostré este que está acá. Voy a mostrarles ahora el de este que está acá, que sería como que otro triángulo, pero con la diagonal secundaria. Fíjense cómo es este. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a escribir sobre el código que ya les hice para que ustedes vean cómo pueden analizar los otros y cómo pueden adaptarlos, ¿no?, a cualquier tipo de triángulo para las matrices. Este es el siguiente triángulo que vamos a trabajar. Fíjense que x1 es igual a 3, como arriba, que 5x1 y 2x2 es igual a 2, 5x1, x2, x2 es igual a 2, y que 7x1 más 4x2 más 3x3 es igual a 1. 7x1 más 4x2 más 3x3, aquí hay un error, aquí es 3, es igual a 1. Porque yo lo estoy colocando así igual para que ustedes vean que cuando yo cambie el código y cambie el tipo del triángulo, me tiene que dar los mismos valores de x1, x2, x3 porque son las mismas ecuaciones. Entonces fíjense como yo comienzo acá. Yo les dije que lo primero que tenemos que hacer es siempre despejar. Entonces, ¿qué tengo yo aquí que despejar? Yo tengo que despejar el x1. Pero ¿dónde se encuentra el x1? El x1 se encuentra en la última posición de b, que es lo que va a ser el numerador, ¿no?, de esa división del despeje. Y el otro coeficiente se encuentra en la última fila y en la primera columna. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Yo me voy acá. Aquí yo les dije que yo siempre despejaba el primer valor. Entonces, ¿cuál es el despeje del primer valor? Yo les dije que estaba en la última posición de B, fíjense. Entonces, ¿cómo hago yo para colocar la última posición? Recuerden que n-1 significa que estoy en la última posición. Entonces, aquí yo estoy colocando P en n-1, que es la última posición, entre A en el, dijimos que es la última fila, pero primera columna. Entonces, como es última fila y la última fila necesito la última posición, n-1 y en la primera columna que es 0. Entonces, el for loop es igualito porque yo necesito igualito el mismo número de incógnitas. Súmalo, inicializo en 0 de igual forma. Este for que está acá se va a recorrer también igual porque yo lo que necesito es la suma. Pero aquí en esta línea va a cambiar algo. ¿Qué va a cambiar en esta línea? Fíjense que yo les dije, o fíjense algo acá. Fíjense que él necesita ir de abajo hacia arriba, en este caso. Entonces, él necesita ir del penúltimo, en este caso fíjense que es la penúltima fila, penúltima, y multiplicárselo y multiplicarle por el valor de x1 para después despejar x2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo coloco yo ese valor de penúltima fila? Yo le voy a colocar el n-1 y lo voy a colocar en menos i. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir, recuerden que i yo lo estoy inicializando en 1. Entonces, si yo estoy en la última posición, que es n-1, y le quito 1 a esa posición, significa que yo subí un escalón. Significa que estoy acá. Entonces, en la siguiente iteración hice aumentar y entonces i va a valer 2. Entonces le voy a restar es este y este. Entonces se va a encontrar acá. Para después multiplicarle x1. Esta j que está acá la dejo igual y esta j que está acá la dejo igual. Porque fíjense que yo nada más necesito moverme en la matriz de coeficientes para poder mostrarle multiplicarle x1, el x2 y el x3. Pero el x1, el x2 y el x3 siempre van a ser x1, x2 y x3, como que para cualquier tipo de matriz. Acá, en el B, fíjense que cuando yo despejo, fíjense acá, yo tengo despejado que x3 en este triángulo es igual a 3, porque ya lo tengo acá. Yo tengo que meter el 3 acá, que me dé 15, y despejarlo para acá. Pero, fíjense algo. Fíjense que esta posición que está acá
esta posición que está acá, perdón, es la penúltima, la de B. Entonces, como yo lo estoy haciendo de abajo hacia arriba, yo necesito que él vaya moviéndose de igual forma que en A. Entonces yo voy a colocar aquí de -1 y aquí en -i. Para que así, cuando comience en el último valor, él vaya subiendo también en B. Y entonces él le va a restar suma, que es lo que está haciendo acá. Va a pasar el 15 a restarle al 2. Y luego lo va a dividir entre el coeficiente. Pero el coeficiente es este, el de la matriz secundaria. ¿Y cómo es esa matriz secundaria? ¿Cómo va creciendo esa matriz secundaria? Pues va creciendo así, de la misma forma. Fíjense que en esta matriz secundaria, para yo recorrer la diagonal secundaria, yo necesito ir de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba. Entonces, también por eso es que yo estoy colocando esto mismo. Porque esto lo que significa es que metiéndolo dentro de este for voy a poder ir subiendo de escalones. Y el i lo que me va a permitir es ver en qué fila se encuentra. Si se encuentra en la primera es X, si se encuentra en la última es X1, si se encuentra en la otra es X2 y se encuentra en la última, en la primera es X3. Entonces fíjense algo. Ya yo terminé acá las, ya yo terminé acá las modificaciones que le tenía que hacer al código. Entonces yo lo voy a correr. Si no tengo algún error, caso no, coloco matriz 3 por 3 y voy a colocar esta nueva matriz. Entonces vamos a colocarla acá para que ustedes vean. 7, 4 y 3. Yo les dije que iba a colocar los mismos valores que en la otra, o sea, las mismas ecuaciones, para que me tuviese que dar lo mismo. Y aquí era 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, correcto. Fíjense. Fíjense que los valores, efectivamente, como en la otra, son los mismos. ¿Qué significa esto? Que volvimos a hacer correctamente la matriz. ¿Porque yo les muestro esto? ¿O porque yo les muestro este otro tipo de triángulo? Porque en los ejercicios de resolución de ecuaciones pueden que les den este triángulo, o pueden que les den este, o pueden que le den este otro triángulo, o pueden que les den este otro triángulo. Y ustedes tienen que ir tienen que ir viendo cómo lo pueden adaptar. Entonces, bueno, nada, yo terminé acá la clase. Este, este tipo de ejercicio la profesora me pidió que se los explicara. También me pidió que les explicara el recorrido de matrices, pero siento yo que ya también con con la matriz del caracol, con la otra zigzag y con aquella clase de recorrido normal que yo les mostré. Entonces, bueno, yo me despido, que tengan un feliz día, tarde y noche y espero me hayan entendido. Cualquier cosa me preguntan. Espero estén bien.